El presidente feminista y el silencio cómplice. Humberto Fernández llegó a la presidencia envuelto en un aura de progreso. Se autoproclamaba el presidente más feminista de la historia, rodeado de un gabinete con mayoría de mujeres y con un discurso lleno de consignas sobre igualdad, justicia y derechos de género. En cada evento, con el puño en alto, repetía frases como nunca más un país machista y yo sí te creo hermana. Los medios de comunicación lo aplaudían con fervor. Sus discursos eran transmitidos en cadena nacional, analizados por expertos que destacaban su compromiso inquebrantable con la igualdad de género. Cada vez que hablaba de feminismo, las portadas de los diarios lo celebraban: el presidente del cambio, Humberto Fernández y su revolución feminista, un líder que entiende a las mujeres. Los colectivos feministas lo adoraban. En cada marcha, su rostro aparecía en pancartas junto a frases inspiradoras, como si fuera un ícono de la lucha. Organizaciones que antes desconfiaban de los políticos ahora lo consideraban uno de los suyos. Recibía premios, reconocimientos, y era invitado a foros internacionales como el ejemplo de cómo un hombre en el poder podía ser aliado del feminismo. Era el héroe de la causa, la prueba de que la política podía ser distinta. Ya no era solo un presidente, era un símbolo. En redes sociales, influencers y activistas compartían sus frases con admiración, convencidos de que, bajo su mandato, la violencia de género sería erradicada. Por fin tenemos un presidente que nos entiende, decían. Humberto Fernández es la prueba de que el feminismo sí puede llegar al poder. Cada vez que aparecía en público, rodeado de ministras y asesoras feministas, el mensaje se reforzaba: Humberto Fernández no era como los demás hombres poderosos. No era un opresor. Era un aliado, un ejemplo a seguir. Durante su mandato, Humberto Fernández impulsó una batería de leyes diseñadas para reforzar su compromiso con la causa feminista. El castigo para los agresores de mujeres se endureció, con penas más severas y procesos acelerados para evitar la impunidad. Se crearon tribunales especializados en violencia de género, donde las denuncias se priorizaban sobre otros delitos. Tolerancia cero al machismo, proclamaba en cada discurso, mientras el Congreso, dominado por su partido, aprobaba sin cuestionar cada una de sus reformas. Además, destinó millones en campañas masivas de concienciación. En cada ciudad, en cada pantalla de televisión, aparecían anuncios con su lema favorito: yo sí te creo, hermana. Organizó congresos, invitó a figuras del feminismo internacional y convirtió su gestión en un símbolo de avance histórico en la lucha por los derechos de las mujeres. Las organizaciones feministas, que antes veían con desconfianza a cualquier político, fueron integradas al gobierno. Creó nuevos ministerios y secretarías dirigidas exclusivamente por activistas reconocidas, otorgándoles poder y recursos sin precedentes. Este gobierno es el más feminista de la historia, decía en cada entrevista, y las líderes de estos movimientos lo aplaudían. Bajo su administración, se establecieron fondos millonarios para el apoyo a mujeres víctimas de violencia, refugios para aquellas que escapaban de situaciones de abuso, y líneas telefónicas especializadas para denuncias. Cada nueva medida era presentada como un hito, una prueba de que el país avanzaba en la dirección correcta. Los titulares lo confirmaban. Bocina Humberto Fernández, el presidente que cambió la historia para las mujeres. Bocina bajo su mandato, la lucha feminista llega al poder. Bocina el gobierno que erradicará el machismo. Pero tras las puertas cerradas del Palacio Presidencial, la historia era muy distinta. La imagen del líder progresista, defensor de las mujeres, se desmoronaba en la intimidad de su hogar. El hombre que predicaba igualdad y respeto era, en realidad, un abusador. Las sombras detrás del discurso. Su esposa, Carolina Duarte, vivía atrapada en una pesadilla silenciosa. Soportaba los gritos, las humillaciones y, en más de una ocasión, los golpes de Fernández. No eran simples discusiones de pareja ni malentendidos pasajeros, era violencia sistemática, el mismo tipo de abuso que su esposo denunciaba públicamente. Las agresiones comenzaron mucho antes de su llegada al poder. Al principio, eran insultos disfrazados de bromas crueles, críticas constantes sobre su apariencia, su ropa,
su tono de voz. No sirves para nada. Pareces una idiota cuando hablas en público. No me hagas quedar en ridículo. Palabras afiladas que la debilitaban poco a poco, hasta hacerla dudar de sí misma. Con el tiempo, la violencia escaló. La primera bofetada llegó en un arrebato de ira, tras una discusión sin importancia. Luego, fueron empujones, apretones de muñeca, zancadillas discretas cuando nadie los veía. Cuando ella intentaba enfrentarlo, él respondía con cinismo: ¿qué vas a hacer? Denunciarme. A mí. Cada golpe era seguido de un gesto calculado, un discurso conmovedor sobre el respeto a las mujeres, una foto abrazando a una víctima de violencia de género, un proyecto de ley contra el machismo. El país lo veía como un héroe. Carolina, en cambio, solo veía al monstruo que se escondía detrás de su discurso. El precio de guardar silencio. Durante las cenas oficiales, Carolina sonreía ante las cámaras mientras ocultaba con maquillaje los rastros de su última lección. Cuando lo acompañaba a marchas feministas, se estremecía al escuchar a las multitudes corear "Yo sí te creo, hermana", porque sabía que, si ella hablaba, nadie la creería. No podía denunciarlo. ¿Cómo hacerlo? Era el presidente más feminista de la historia, el hombre que había llevado la causa al centro del poder. Sus seguidores la destrozarían, los medios la acusarían de mentirosa, los colectivos feministas que lo idolatraban la llamarían traidora. Así que calló. Como tantas mujeres antes que ella, guardó silencio, porque sabía que, en su caso, nadie la escucharía. Un día, no pudo más. Después de años de soportar el dolor en silencio, de disimular las marcas en su piel y fingir sonrisas ante las cámaras, Carolina Duarte tomó la decisión que tantas mujeres antes que ella habían tomado: denunciar. Esperó a que Humberto saliera del Palacio Presidencial para una gira oficial. Con el corazón latiéndole en el pecho y las manos temblorosas, salió a escondidas, sin escolta, sin asistentes, sin más protección que su determinación. No era solo la primera dama la que iba a la comisaría. Era una víctima pidiendo justicia. Cuando llegó a la estación de policía, sintió un nudo en la garganta al explicar por qué estaba ahí. Soy Carolina Duarte y vengo a denunciar a mi esposo por violencia de género. La frase quedó flotando en el aire, seguida de un silencio incómodo. El oficial de turno la miró con incredulidad. La esposa del presidente. El hombre que había construido su legado en la lucha feminista. Aún así, tomó su declaración. Carolina relató cada golpe, cada insulto, cada amenaza. Mostró las fotos de su cuerpo magullado, los mensajes de texto intimidantes, las pruebas de que su esposo, el supuesto líder de la igualdad, era un abusador. Cuando salió de la comisaría, sintió que por fin podía respirar. Había hecho lo correcto. Esperaba justicia. Esperaba apoyo. Esperaba que los medios, que los colectivos feministas, que la sociedad que tanto hablaba de "yo sí te creo, hermana", estuvieran de su lado. Esperaba que el mismo país que marchaba contra la violencia de género no hiciera excepciones. Pero no fue así. El giro fue inmediato. La denuncia de Carolina Duarte cayó como una bomba en la opinión pública, pero en lugar de una explosión de indignación, hubo un silencio tenso, calculado. Los mismos medios que antes gritaban "yo sí te creo, hermana", ahora titubeaban. Las grandes cadenas de noticias, que en otros casos interrumpían su programación para condenar a los acusados sin dudarlo, esta vez pidieron prudencia. Los mismos periodistas que exigían justicia para cualquier víctima de violencia machista, ahora hablaban de presunción de inocencia y de la importancia de no sacar conclusiones apresuradas. El giro del discurso. Las periodistas feministas que antes exigían la renuncia inmediata de cualquier político acusado de violencia de género ahora pedían esperar a la justicia. En sus programas de televisión y columnas de opinión, evitaban mencionar el caso o lo minimizaban con frases ambiguas. Es un tema delicado, decían. No debemos adelantarnos a los hechos. Las mismas activistas que organizaban marchas masivas en otros casos, que pintaban paredes y bloqueaban calles exigiendo justicia, ahora guardaban silencio. No hubo protestas. No hubo comunicados.
No hubo carteles con el rostro de Carolina exigiendo justicia. Los argumentos que usaban para defender a otras mujeres ahora eran reemplazados por frases convenientes. Rombo azul pequeño, necesitamos pruebas contundentes. Aunque en otros casos la sola palabra de una víctima era suficiente. Rombo azul pequeño, no podemos caer en una cacería de brujas. Pero antes decían que la justicia era patriarcal y que no se podía esperar una condena para creerle a una mujer. Rombo azul pequeño, esto podría ser una estrategia de la oposición. Como si los moretones en el cuerpo de Carolina fueran parte de una conspiración política. En redes sociales, las usuarias que antes atacaban sin piedad a cualquier hombre acusado de abuso, ahora dudaban. Es extraño. Carolina nunca dijo nada antes, comentaban algunas. Si era cierto, ¿por qué esperó tanto para hablar?, decían otras. Las mismas preguntas que, en otros casos, llamaban revictimización ahora eran justificadas. El gobierno se limitó a emitir un escueto comunicado. Rombo azul pequeño, el presidente rechaza categóricamente las acusaciones y confía en que la justicia esclarecerá los hechos. No hubo condenas. No hubo pedidos de renuncia. No hubo indignación colectiva. Carolina Duarte estaba sola, enfrentando el sistema que se suponía que la protegería, pero que, al final, solo protegía a quienes le convenía. Las redes sociales, antes implacables con cualquier hombre acusado de violencia de género, ahora dudaban. Donde antes había una ola de indignación automática, ahora había preguntas, excusas y escepticismo. El juicio instantáneo que en otros casos condenaba sin necesidad de pruebas, ahora pedía contexto y cautela. Los seguidores de Humberto Fernández, que hasta ayer defendían el feminismo con fervor, que atacaban con furia a cualquier persona que cuestionara una denuncia, ahora cambiaban el tono. La credibilidad de las víctimas, que antes era incuestionable, ahora dependía de quién era el acusado. Rombo azul pequeño, esto es muy raro, Carolina nunca había dicho nada antes. Rombo azul pequeño, no digo que mienta, pero hay que escuchar ambas versiones. Rombo azul pequeño, a lo mejor es una exageración, las parejas discuten todo el tiempo. El discurso se torció aún más. De pronto, la víctima era vista con sospecha. Los mismos que antes aseguraban que denunciar violencia era un acto de valentía, ahora insinuaban que Carolina tenía segundas intenciones. Rombo azul pequeño, ¿no será que quiere sacar ventaja política? Rombo azul pequeño, esto justo pasa cuando el presidente está en su mejor momento, qué conveniente. Rombo azul pequeño, no se puede arruinar la carrera de un hombre solo por una denuncia. Pero, ¿no era ese el mismo argumento que antes despreciaban? ¿No era eso lo que llamaban cultura de la violación cuando lo decían otros? Los mismos activistas que alguna vez escribieron hilos interminables sobre cómo no es necesario un juicio para creerle a una mujer, ahora defendían la presunción de inocencia. Las influencers feministas que se rasgaban las vestiduras con otras denuncias, ahora preferían hablar de otro tema. Las periodistas que antes exigían la renuncia inmediata de cualquier hombre acusado, ahora pedían esperar a que la justicia haga su trabajo. La doble moral se manifestaba en cada tuit, en cada post, en cada análisis televisivo. No importaba lo que Carolina dijera. Importaba quién era el hombre al que estaba denunciando. Y así, la mujer que había creído en el sistema, que había confiado en la causa feminista, que había pensado que tendría apoyo, descubrió la verdad más dolorosa. Rombo azul pequeño, yo sí te creo, hermana, hasta que el acusado es alguien que me conviene defender. El presidente, en conferencia de prensa, con un gesto serio y ensayado, negó las acusaciones. Las cámaras enfocaban su rostro, cuidadosamente iluminado para transmitir serenidad y firmeza. Su equipo de comunicación había preparado cada palabra, cada pausa, cada mirada. Sabía que no necesitaba demostrar su inocencia, solo controlar la narrativa. Aclaró la garganta, fingió una leve indignación y habló con tono pausado. Rechazo completamente estas calumnias. Soy el presidente más feminista que ha tenido este país, y jamás haría algo así. Hizo una pausa, miró a la audiencia como si realmente estuviera dolido por la acusación. Durante toda mi vida, he defendido los derechos de las mujeres.
Esta denuncia no solo es falsa, sino que busca dañar el progreso que hemos logrado juntos. No gritó, no mostró agresividad. Parecía el hombre íntegro y compasivo que los medios habían construido durante años. Y para muchos, eso fue suficiente. Las preguntas incómodas fueron evitadas. Los periodistas más cercanos al gobierno repitieron su versión sin cuestionamientos. En los titulares del día siguiente, no se hablaba de la denuncia de Carolina Duarte, sino de la campaña de desprestigio contra un líder ejemplar. Rombo Azul Pequeño Fernández desmiente las falsas acusaciones en su contra. Rombo Azul Pequeño El presidente denuncia ataque político en su contra. Rombo Azul Pequeño No hay pruebas contra el mandatario, pero la oposición insiste en la polémica. Y con eso, para muchos, el caso quedó cerrado. Carolina Duarte pasó de ser víctima a ser un obstáculo. Ya no importaban las fotos de sus heridas, ni los mensajes amenazantes, ni el testimonio de alguien que había vivido años de abuso. Lo único que importaba era proteger la imagen del hombre que había sido elevado a símbolo del feminismo. Las mismas voces que antes pedían justicia ahora decían que era mejor dar vuelta a la página. Y Carolina, al igual que tantas otras mujeres antes que ella, quedó atrapada en él. El silencio y la hipocresía. Carolina intentó luchar. Insistió, presentó más pruebas, buscó abogados, exigió que se reabriera el caso. Pero su denuncia fue archivada. El sistema que prometía proteger a las mujeres la ignoró por completo. La fiscalía argumentó que no había pruebas concluyentes. Los jueces dijeron que no podían arruinar la reputación de un presidente sin certezas absolutas. Los medios, que en otros casos montaban espectáculos mediáticos para exponer a los agresores, dejaron de hablar del tema. Las feministas que antes se encadenaban en el Congreso para exigir justicia, que inundaban las calles con pancartas y cánticos contra la violencia, ahora estaban ocupadas con otras causas. El caso de Carolina no era prioridad. Las mismas activistas que acusaban al sistema de patriarcal y corrupto ahora confiaban ciegamente en la versión del presidente. Las mismas que decían si una mujer denuncia, hay que creerle, ahora pedían que se dejara la justicia actuar. El mensaje era claro: hermana, yo sí te creo, salvo que tu agresor sea nuestro aliado. Mientras tanto, Humberto Fernández siguió gobernando. Seguía inaugurando campañas contra la violencia de género. Seguía dando discursos emotivos. Seguía usando el feminismo como bandera. Cada mes, aparecía en eventos con su característico tono paternalista, rodeado de mujeres que lo aplaudían. Este gobierno no tolerará la violencia de género, decía con orgullo, sin que nadie se atreviera a señalar la ironía. La historia de Carolina Duarte se convirtió en un tema incómodo. Nadie hablaba de ella. Nadie preguntaba por ella. Su imagen fue borrada de las redes oficiales, su nombre desapareció de los eventos públicos. Para el país, era como si nunca hubiera existido. Y así, como tantas otras mujeres antes que ella, quedó en el olvido. Porque en esta historia, no importaba la verdad. Importaba quién tenía el poder. Porque en este país, no importa lo que hagas. No importa si hay pruebas, si hay testigos, si la verdad es evidente. Importa quién eres. Si eres un hombre poderoso con el discurso correcto, puedes golpear a tu esposa y seguir siendo el símbolo del feminismo. Si eres una mujer valiente que se atreve a denunciarlo, puedes ser borrada de la historia con un simple comunicado. Importa qué tan útil es tu historia para los intereses de los poderosos. Si tu caso sirve para reforzar una narrativa conveniente, serás aclamada como un ejemplo de resistencia. Si tu verdad incomoda a los que controlan el relato, serás silenciada, ridiculizada o acusada de mentir. No se trata de justicia. No se trata de igualdad. No se trata de proteger a las mujeres. Se trata de control. Y mientras Carolina Duarte desaparecía del ojo público, mientras su nombre se desvanecía de las noticias, mientras su denuncia quedaba enterrada en un archivo olvidado, Humberto Fernández seguía de pie, con una sonrisa ensayada y un discurso impecable, convencido de que la historia la escriben los que tienen el poder de silenciar a los demás. Reflexión final.
El caso de Humberto Fernández no era único. Era un reflejo de una sociedad que solo cree en las víctimas cuando le conviene, de una política que usa causas nobles como herramienta de poder y de una prensa que decide que merece ser noticia y que debe enterrarse. Las mujeres siguieron marchando con pancartas que decían "Yo sí te creo, hermana", pero ya nadie estaba seguro de si realmente lo decían en serio.